Somos pocos, pero valiosos. Y valientes. Sí, y valientes. Y valientes. Pues a la gente de internet, bienvenidas, bienvenidos a la presentación del tercer libro de Pepe Mayo. Lo pongo por aquí, que lo veáis. Si no habéis venido, mal asunto, porque os vais a perder algo muy divertido y a un señor muy, a ver cómo te definiría yo, muy interesante, muy interesante. Nos va a contar su último libro, Episodios Nacionales de Emérito Augusto. Y nada, os dejo ahí en internet, pero luego en Petit Comité estaremos hablando un poquito más con Pepe y eso es lo que os vais a perder. Pues nada, Pepe, te dejo con tu público. Y Bueno, muchas pues gracias nada, por venir. en primer lugar, seguid, como siempre, bienvenidos y todas esas cosas. Me interesaría que abriéramos un pequeño diálogo entre nosotros con respecto al contenido de lo que va a ser el contenido del libro. ¿Qué os sugiere a vosotros la palabra facha? Gente de dinero, supuestamente. Gente que no es demócrata, no comulga con la democracia. Para mí son O sea, gente de dinero. anteponer su poder económico Bueno, todo sí. ante las personas. Claro, las bazas. Nada más. ¿Hay aquí algunos Seguidores de una que conozcan algo ideología. de Franco? El único él. Para él seguro. El único él. Bueno, yo por mi edad he vivido con él, y he estado con él. Yo. Totalmente, que lo he conocido. ¿Y habéis votado a los fachas o qué? No se votaba en aquellos tiempos. No había elecciones, Bueno, y a propósito- era solo él el que lo hacía. Y a propósito, ¿y quién fue Franco? Pues un tirano que nos tenía Dictador. todo acobardado a todo el mundo. Sí, el profesor en clase también dicta, oye. Sí, también, ¿verdad? Y es un dictador, ¿no? Así que... ¿Pero qué? ¿Nada más? Parte de un golpe de Estado. Sí. Bueno, os dais cuenta, he querido empezar así, porque si os dais cuenta hay mucha ignorancia con respecto a este tema. Y a mí una de las cosas que precisamente fue por la idea por la que empecé a escribir el libro, pues fue precisamente eso, a raíz de la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y de José Antonio y de todas las manifestaciones que hubo a través de todo eso y luego las manifestaciones posteriores, luego la ley de la memoria histórica y en fin, todo esto tinglado, dije yo, pero bueno, toda esta gente que se le ve bastante joven, comparado conmigo por lo menos, ¿eh? Y dije yo, pero ¿qué sabe esta gente de todo esto? ¿Qué se les ha metido, qué le han metido en la cabeza para que reaccionen de esa forma y que tengan esa manera de pensar? Se ve que no han vivido y lo que saben lo han oído por lo que sea, ¿no sabes? De verdad, no lo han pasado. Y entonces se me No. ocurrió eso, se me ocurrió empezar pues voy a hacer algo porque también afecta a mis hijos, que tampoco sabían nada, es lógico, pues yo tampoco me he dedicado a hacer propaganda de mi vida, ¿no? Y entonces pues digo, pues mira, voy a intentar hacer una novela en este sentido. Entonces buscas un personaje, más o menos le sitúas en unas circunstancias de entonces, y a partir de ahí pues se elabora la novela. Está recogido más o menos la síntesis que me han hecho del libro, os la voy a leer. Me han puesto esto. Españoles, Franco ha muerto. Sí, pero ¿antes qué? Dictadura e iglesia son los dos poderes que más han marcado venturas y desventuras en los españoles a lo largo de 40 años. Son los que mandaban. Emérito Augusto, el protagonista de estos episodios, nos conducirá a través de sus andanzas a revivir acontecimientos históricos que marcaron una azarosa época, tiempos arduos y difíciles, expuestos a todo o a casi todo. En su recorrido por este mundo sobrevivirá a una guerra civil, experimentará la degradante migración, soportará los años de la penuria y del hambre,
tomará contacto con la España profunda, la marginación y el desamparo. Afrontará la represión de la dictadura con una actividad social que podría haberle acarreado amargas consecuencias. Conocerá el poder, la intransigencia moral y la desconsideración eclesial y se abrirá a la esperanza del amor. Estos son los hitos conductores de estos episodios. Y luego me han añadido algo que yo pongo en la introducción, y es que estos episodios nacionales de Emérito Augusto, más que la semblanza de una persona, es la historia de toda una generación que lo tuvo todo muy duro para llegar adulta, o quizás alcanzó una madurez prematura. Una generación hoy olvidada y relegada, que supo lo que era la guerra cuando apenas había aprendido a hablar, la que se deslomó y deslomaron para sacar adelante a quienes después recibirían la palmadita en la espalda por haber traído la democracia a España. O sea, ¿quién ha construido la democracia en España? Las personas. Pero me refiero a las generaciones. ¿Mm? O sea, daros cuenta que llevamos 50 años de democracia, pero ¿quién la promovió? ¿Quién la trabajó? Pues serían los partidos políticos en aquellos tiempos ya, ¿no? Los anteriores. Que ya andaban ahí con ellos liados, que no les dejaban Todo lo que moverse. se vivió en la Toda esa gente de Atocha y todo que mataron y toda esa gente, ¿no? Que movían todo eso. Claro. Por eso digo que no es la vida solamente de un personaje, No, sí. sino que Yo es toda una generación. siempre he pensado que los que había alrededor de él eran peor que él. Yo he pensado siempre eso. Había gente peor que él alrededor. Seguramente. Según decía toda la gente, que tampoco es que fuera un tío, hombre. En aquellos tiempos o manda o no manda. ¿Era o no era? Lo que pasa que bueno, que a él le venía muy bien, como apunto aquí, que la Iglesia estuviera a su favor. Eran peores todavía. Es que eran peores. Es que eran las dos dictaduras. Porque yo me existían acuerdo que es que... entonces. Yo, a la hora de ver el personaje, a ver cómo lo enlazaba yo con la Iglesia, le he puesto que llega a ser cura, le hago cura, para estar dentro de la Iglesia, para que se viera la realidad interior de la Iglesia. Y ahí pues bueno, se van viendo circunstancias y todo eso y tal. ¿Sí? Esta es la idea más o menos que he querido plasmar en la... Y luego tiene, pues bueno, tiene capítulos muy interesantes, otros menos, pues ya sabéis, como en la literatura. La cosa es. Vale. Una de las cosas que ha llamado bastante la atención es la portada. Si te das cuenta la portada, pues están aquí la pareja de... ¿Quién era este? José Antonio, el fundador de la Falange, Muñe de carne, era muñe de carne. y nuestro amiguete Paco, y el crucifijo. Y luego, pues aquí una especie de pizarra y una foto como se hacían antiguamente en los colegios, que se hacían las fotos. Este no soy yo, ¿eh? O sea, cada uno me pregunta... ¿Usted de qué año, Era yo más guapo que todo. Eso es Bueno, del pues 50 y algo. esto lo he sacado, la idea se la di yo a los ilustradores, pues, Del 36, después. por poner algo, y sobre todo lo que eran las clases entonces, las aulas. En las aulas, pues eso, estaban, había la pizarra, la tarima del profesor, la pizarra que ocupaba todo eso y tal, y encima de la pizarra había en el centro un crucifijo y a los lados los retratos de Franco y de José Antonio. Y entonces, pues bueno, como era Emérito Augusto, le hemos puesto ahí el título, el nombre de ese tiene su coña, Emérito, porque termina jubilado, ¿no? Y Augusto, porque se está muy a gusto. Se queda a gusto. Y el segundo apellido es Vives. Emérito Augusto Vives. Será esa y tal. Pues esto es lo que os ofrezco a la hora de... ¿Qué tiene de real el personaje? ¿Existió de verdad o es todo ficción? A ver, es todo real.
Lo que ocurre que a lo mejor al mismo personaje no le pasa todo a la vez, ¿sabes? Sino que en los agradecimientos que pongo, inicio, que son muchas las personas que me han dado la posibilidad de poner punto final a estas páginas. A todas ellas, mi efusiva gratitud. Gracias especiales a cuantos me han prestado sus vivencias y su identidad de forma anónima o con alias ficticios o identificadas con su propio nombre. Porque han hecho verosímil que personas de carne y hueso hayan pasado a perpetuarse en papel como personajes de mi relato. Gente que a lo Creo que he mejor la ha vivido en la época de Franco, Creo ¿no? que he respondido. ¿Eh? Gente que ha vivido en la época de Franco. Efectivamente. A ver, no va a poner a un chaval ahora que no lo conoce ni no baja los dinosaurios. Y luego, pues bueno, a la hora de ponerlo en las distintas situaciones, pues claro, empezamos con la guerra, continuamos después con la inmigración y luego ya, pues bueno, pues todo el movimiento de la época, el golpe de Estado y en fin, y todo lo demás, y eso y tal. Y esto, bueno, esto es lo que yo os ofrezco. Si tenéis alguna pregunta más o algo que comentar, Hay que tener ideas para hacerlo, todo el mundo no lo hacemos eso. sí que eso es lo que... Pero lo que sí que os digo, que todos los episodios son reales, todos, históricos. ¿Y dónde está, en qué parte de España está basado? Lo he centrado principalmente en el País Vasco, País Vasco. aunque lógicamente la emigración al personaje le lleva allí, ¿sabes? No nace allí, pero Acaba allí en el País Vasco. ¿Y hasta qué momento de la historia nos lleva la novela? Hasta justo la muerte de Franco, el año siguiente, 2 75. años posteriores. 75, ¿no? Bien. Sí, justo lo que fue la época de Franco. Luego ya cuando empieza la democracia y todo eso y tal, los últimos movimientos que hubo, tanto de los partidos políticos como de las... Eso sería ya otra parte. Los levantamientos que hubo y manifestaciones, Otra parte. manifestaciones No tiene nada que ver de ya con- los distintos sectores, Mm. porque cuando ya se metieron los primeros que se metieron fueron los universitarios. Luego se metió el mundo de la ciencia, luego se metió el mundo de... En fin, todo ya eso y tal. Mm. Pero que las represiones que hubo, bueno, eso algunos sí que las viviríais. Las últimas represiones del gobierno de Arias Navarro, que fue el que... Ya ves. ¿sabes? Y entonces, pues bueno, pues, hasta ahí hemos llegado, hasta ahí he llegado. Ya, pues luego ya le dejo Ahí vivir. para la próxima. Le dejo vivir al protagonista. Luego ya entrar ahí en la otra parte de su área y la princesa. Como termino diciendo en el último Un estudio que capítulo ya. te lo sabes. Cuando Emérito Augusto, protagonista de estos episodios nacionales, tomó conciencia de su realidad en este mundo como gestor de su futura vida, lucía el tradicional peinado a raya, vestía pantalón corto, desmejorado pero limpio, camisa deslucida pero impoluta y calzaba extenuadas alpargatas de esparto deshilachadas. Respondía al cariñoso nombre de Emerito, así sin acento porque era pequeño, y correteaba a todo lo largo y ancho de los andurriales arrabaleros, en un barrio. Pasados los años se encuentra en la flor de la vejez, disfrutando de colmada y calmada senectud, acreditando sus elocuentes apellidos, Augusto Vives, sin frustraciones ni desencantos, conscientes de su inquebrantable quebranto, de su frágil salud de hierro y de sus inexorables limitaciones. En esta última etapa disfruta jubilosamente de los nietos y nietas que alegran y refrescan los alifafes de la vejez. Así termina la escena. Bueno, pues nada más. Creo que hemos terminado. Te ha llevado mucho, Pepe. Te ha llevado mucho hacer escribirlo. Un año. Un año. Y
¿Y cómo te has documentado? Bueno, ya cuando doy los agradecimientos, pues ya pongo la documentación Muy que bien. uso. Al final lo pongo todo. Ha sido muy Doy las dura la gracias, documentación. doy las gracias pues eso, a todos los que han colaborado, ¿no? Mi más sentido agradecimiento a la institución salesiana. Sus análisis y crónicas me han servido de pauta para el desarrollo de la trayectoria y experiencia de mérito. Para emplazar los diversos periodos de su actividad, me he nutrido de las publicaciones del historiador salesiano José Luis Bastarrica, que son Luis Quiandoto, un sembrador de felicidad, sobre la etapa del seminario, unas escuelas según el corazón de Don Bosco, las escuelas de Deusto, unas escuelas profesionales, y como el fuego de sus fábricas, los altos hornos de Baracaldo, que es donde tenía un colegio también ahí, ¿sabes? Y luego pues también a todos los demás. Un fascículo sobre Villafranca del Bierzo, que es donde sitúo el nacimiento del protagonista, la etapa en que le coloco entre, diría yo, la España profunda, que fue en Burgos, pues también se lo debo a un fascículo de la Caja de Ahorros de Burgos, que lanzó un fascículo sobre unas escuelas que habían hecho ellos de agricultura y ganadería. Y entonces yo también he cogido eso. Luego el último episodio, que es todo lo centro en Bilbao, en un barrio que fue chabolista, en Ocharcoaga, que lógicamente he cogido las crónicas que tienen también de Ocharcoaga. ¿Sabes? Y eso es todo lo que O sea, que te has buscado mucho la vida, ¿eh? Claro. Para Luego, encontrar y luego toda la para la documentación. construcción del entorno político y social, pues he leído narraciones de todo tipo. De todo tipo. He cogido la hemeroteca con publicaciones, con artículos, con novelas. Las novelas de... Esta que murió, hombre. Que tiene una serie Almudena Grandes. Almudena Grandes. Los Que episodios tiene una serie nacionales. de novelas sobre Sí. la época esa. Pues me he leído unas cuantas, ¿sabes? Porque ahí no cabe duda que vas cogiendo datos de uno y de otro, ¿no sabes? Y luego, si queréis algo más, pues las vivencias personales, que también, lógicamente, También las has siempre metido queda, ahí. siempre, sobre todo el de la infancia, sobre todo el capítulo de la infancia, se corresponde mucho a mi infancia, ¿eh? Esa es la esencia al final, ¿no? Se corresponde mucho a mí. Pero vamos, lo demás es todo. La infancia con Franco Una serie de era... vivencias. La infancia con Franco era... Ibas al colegio por la mañana, tenías que formar, venía el tiempo de las vacunas, formabas, te vacunaban, quisieras o no quisieras, te daban el torrón de azúcar y cosas de esas. Todo obligado Sí, era. sí, sí, Todo obligado. Sí, sí. No podías ni rechistar. Ya es Lo que lo pasa viví. que luego se interpreta, lo que sucede es eso, que se interpreta después cada uno con su mentalidad. No, pero que te Porque hacían tú esas cosas. ten en cuenta ahora pues lo que está ocurriendo con la derecha y la ultraderecha, Sí, ahora hay un... que es pues su igual. mentalidad. Bueno, pues vale, muy bien. Pero bueno, es una forma de interpretar la historia. Es una forma de interpretar la historia. Entonces, ellos la interpretan de una manera y otros la podemos interpretar de otra forma. Vale. Era todo vetado. Para O mí sea, en aquel tiempo... cuando leamos la parte de la infancia, te veremos a ti. Seguramente. Ahí Seguramente. reflejado, Sí, sí. ¿no? Seguramente. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos no te dejaban jugar a las cartas ni estar en la calle a deshoras ni nada de nada. De eso yo me acuerdo totalmente. ¿Jugar a las cartas? Estaba prohibido y multado. Porque yo jugaba y tenía que andar escondidas ahí corriendo por las calles. Sí, sí, sí. Éramos... Y encima lo sabías todo y te tenías que buscar la vida, si no te trincaban rápido. Sí, sí. No, la verdad es que, Era duro. sobre todo, claro, la infancia mía es de los años 40. Duro. Ya, si le he dicho a su hijo que de qué edad más o menos es usted, mis padres eran del 36, 30 y algo, o sea que igual, Yo antes que tu padre. habían vivido pues eso, Yo antes que tu padre. Yo del 35. pues ellos eran del 36 o por ahí. O sea que ya tengo casi todos los años. Madre mía.
Además, yo ya no cumplo años, yo los colecciono. Colecciona. Además no tengo ninguno repe, si tuviera algunos repe lo cambiaba. Bueno, muy bien. Hombre, hombre. Vas a tener que hacerla otra vez, Pepe, porque acaban de llegar. Claro. Pues que Eso hubieran ya venido pasamos el antes. vídeo, claro. Que hubieran venido antes. Ya, pues. Y la diferencia, porque el otro libro que escribiste que era más... Bueno, los otros Es muy libros que diferente. escribí, que aquí ya lo que pasa es que están agotados. Bueno, el segundo, ¿alguno tiene el primero y el Nosotros segundo? somos el primero, ¿no? Ah, pues entonces habrá que dar el segundo. Bueno, ¿Cuándo? vamos con este. Habrá que pasarles el segundo a este. Claro, pues ya entonces saldrá leído el primero, el segundo no. Los otros libros son vale. estos. Y no tienen nada que ver, porque el otro eran más No, a ver, reflexiones. los otros eran ¿Cuáles eran este artículos, primero, que más? artículos que venía yo escribiendo en internet desde hace 20 y algo años, entonces los tenía por ahí, eso y tal. Y entonces Koldo me dijo, ¿y por qué no los publicas? Porque esto merece la pena que se lean. Porque hay gente que no entra en los foros en que tú los escribes. Entonces, vamos a y tal. Y bueno, y nos pusimos y tal, y mira, salieron esos dos tomos. ¿Y qué ha sido O sea, más que fácil es- escribir? ¿Esto o lo otro? No, es que lo otro, como lo vas escribiendo, igual que ahora, yo sigo escribiendo artículos. ¿Sabes? Si los mando, tengo un amiguete que me los publica y ya está. Entonces yo les mando. Es que es diferente. Es diferente. O sea, en esto te tienes que meter a fondo. En esto sí se ha sentado a escribirla de Efectivamente, tienes que principio a meterte fin. a fondo, a ver cómo enfoco yo esto, a ver cómo tal. Pero claro, luego entra la cosa literaria, que no es una crónica, ¿no? Tienes que darle un poquillo de literatura. ¿eh? Y entonces, pues, claro, todo eso interviene mucho. No es lo mismo que un artículo que lo coges, lo escribes, lo relees y lo envías, ¿no sabes? Aunque son interesantes, puesto que son de tipo pensamiento. Reflexiones. Claro, son reflexiones al hilo de la vida, se titula. Sí. Reflexiones de un libre pensador. Claro, y yo pienso libremente muchas cosas. Pues oye, Koldo, que habrá que darles el segundo, ¿eh? Claro, En casa tenemos algunos, ¿no? Sí que algunos, te ponen de los últimos que nos quedan, a ver si tienen suerte. Bueno, Yo tengo aquí, no, sí. pero bueno, tú tienes alguno aquí. Sí, también tengo. Bueno, si eso A ya- mí este me llama mucho la atención, yo soy más de novela. No, sí, A mí este me llama mucho lo la atención. reconozco, porque Sí, todos de los que novela. han comprado los otros dos, lo que dicen es que, oye, que son demasiado de pensamiento, ¿sabes? Y claro, entonces que no es para leerlos como este, que los lees de un tirón, o de dos, claro. Y sin embargo los otros no, los otros tienes que leerte un artículo y dices, bueno, pues vale. Sí, pues de No tiene acuerdo, un ¿no? artículo no tiene relación con Claro. el otro, aunque si lo habéis leído, que creo que sí que lo habéis leído, Sí. que tú lo has leído todos, me han dicho, ¿no? El primero. Si te das cuenta, los he agrupado, aunque los artículos están escritos, a lo mejor el último es el primero que escribí, ¿no sabes? Sin embargo, los he agrupado más o menos por temática. Claro. Claro, y entonces, pues bueno, ya salen con un poco más de tal, pero están hechos ya te digo, a poleo. Mm. Igual que ahora, sigo escribiendo. Yo se lo envío, si lo quiere publicar, que lo publique. Si no, pero para él. Si lo quiere. Sin embargo, esto no. Es que esto necesita mucho más que el otro. Por eso digo que lo que tú dices, que prefieres este, claro. Yo La sí, gente yo prefiere soy de novela. Sí, efectivamente, la gente prefiere este. La gente prefiere este. Así que bueno, pues nada, eso es lo que hay. Muchas Pues gracias. nada, ahora firmarás también algunos libros, ¿no? De los que te lo compres, porque... Claro que sí. Ah, pero lo van a comprar. Ay, yo venía a eso, Bueno, ¿eh? a ver si les has convencido. Yo ¿no? sin Te firma digo. no me lo llevo. Pues venga, ahora, levantamos el Déjame dedo un mole. también. Ahora mismo. te Déjame un busco. mole. Mira que un escritor no trae Una bolígrafo. papelería. Eso lleva tiempo, tiene la cabeza.